Buenas tardes, mi grupo está conformado por Carl Patiño, Lida Quiroga, Camila Sorano. Vamos a hablarles de las rutas críticas y holguras. Primero que todo, el método de la ruta crítica es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Este método es aplicable en cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de actividades o tareas relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo determinado. Esta metodología tiene como objetivo estimar la probabilidad de terminar el proyecto en una fecha programada, suponiendo que las duraciones de las actividades son parámetros aleatorios. Por otra parte, la holgura se define como el tiempo en el que un proyecto puede atrasarse, sin afectar la fecha de finalización. De forma similar, la holgura también se define como la diferencia entre la fecha de finalización más cercana y la fecha límite de finalización. En caso de que su valor sea negativo, indicará que no se cumplirá la fecha límite, por lo que se deben buscar alternativas de comprimir el cronograma o se enfrentará a un proyecto imposible. La ruta crítica. Existen modelos de redes que pueden ser empleados para programar proyectos que comprenden un gran número de actividades. El método del camino o ruta crítica, CPM, es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo este como la secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. En este sentido, es el principal supuesto de CPM es que las actividades y sus tiempos de duración conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Este supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que se quiera ver como el impacto de la incertidumbre de la duración de un proyecto. Para esto se puede utilizar un método complementario como es la técnica de revisión y evaluación del programa PRT. Es una ruta de trayectoria desde el principio hasta el final del proyecto. En este sentido, la longitud de la ruta crítica es igual a la trayectoria más grande del proyecto. Cabe destacar que la duración de un proyecto es igual a la ruta crítica. Etapas del método del camino o ruta crítica, CPM. Para utilizar el método CPM o ruta crítica se necesitan seguir los siguientes pasos. Primero, definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales. Segundo, establecer relaciones entre las actividades, es decir, decidir cuál debe comenzar antes de cuál y cuál debe seguir después. Tercero, dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia. Cuarto, definir costos y tiempo estimado para cada actividad. Quinto, identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará la duración del proyecto. Ruta crítica. Sexto, utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. Adicionalmente, se define el término holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad, sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula: holgura es igual a TL menos TC. Extensiones. Muchas veces es necesario reducir la duración del proyecto, por la cual se deben asignar más recursos, como por ejemplo personas, dinero, etc., a las respectivas actividades. Esto se conoce como el crashing. Adicionalmente, la metodología PRT nos permite asumir distintos escenarios de ocurrencia para los tiempos de duración de cada actividad. De esta forma se puede estimar, por ejemplo, la probabilidad de que el proyecto se complete al cabo de cierto tiempo. Ventajas de aplicar el método de la ruta crítica: cálculo de la duración total del proyecto, gestión optimal de los recursos, predicción de imprevistos, toma de decisiones rápida y eficaz, respuesta más exacta con el cliente,
gestión del consumo de recursos equilibrado. Desventajas de aplicar el método de la ruta crítica. Cualquier mínimo cambio puede afectar la ruta crítica. Esto se obliga a planificar todo el proyecto y volverla a calcular. También la etapa de planificación y dependencia de especialistas tiene más trabajo. La revisión y evaluación constante de la planificación debe hacerse periódicamente. No hay cultura de esta herramienta en la gestión a través del mundo y se necesita una confianza plena en este método. Utilidad de la holgura en la planificación de un proyecto. Definir la duración mínima del proyecto. Pues la primera utilidad, quizás la más importante, es para definir el camino crítico al proyecto, que será que definirá la duración mínima de este. Para ello se debe buscar las tareas con margen igual a cero. Conocer el camino crítico también permite focalizar los esfuerzos de dirección del proyecto en aquellas tareas que tienen mayor repercusión en la duración total y por tanto facilitar la consecución de los objetivos temporales del proyecto con un esfuerzo menor de nuestra parte. Optimizar la planificación del proyecto. En las tareas que no forman parte del camino crítico, su holgura se va a permitir optimizar la planificación del proyecto mediante la toma de decisiones referentes a la gestión de riesgos, costes o asignación de recursos, tales como, primero, mover recursos de tareas con holgura a tareas sin holgura para disminuir la duración total del proyecto. Segundo, de forma similar se pueden reducir la cantidad de recursos asignados de cierta tarea a la mitad, de tal forma que la duración pasaría a ser el doble. Tercero, las tareas con mayor margen son las que más se pueden atrasar sin afectar a la fecha final, por lo que se puede asignar los recursos con menor experiencia, que normalmente son los que tienen menor rendimiento y generan más riesgos. Por cuarto y último, en el caso de tener que subcontratar tareas, será preferible hacerlo en aquellas que tienen margen. Utilidad de la holgura de un proyecto en su control. Durante la fase de control y seguimiento se puede usar la holgura del proyecto para definir prioridades entre tareas, tanto dentro de un mismo proyecto como entre diferentes proyectos. Esto facilita la definición de planes de contingencia. Por ejemplo, se imagina que en el cronograma de ejemplos de tareas 2 y 4 las hacen dos máquinas iguales, una de ellas se estropea. El hecho de que la tarea 4 tenga holgura permite retrasar esta y completar ambas tareas con una sola máquina sin afectar la fecha de entrega. Por otra parte, en algunos casos se enfrentan que un mismo recurso debe hacer en serie dos tareas de dos proyectos diferentes y que debido a un atraso en el inicio de la primera tarea, la segunda también se ve afectada, lo cual provoca atraso en ambos proyectos. Tipos de metodología. En este método consta de dos ciclos. Primero, planeación y programación, en las cuales se encuentra la definición del proyecto, lista de actividades, matriz de secuencia, matriz de tiempo, red de actividades, costos y pendientes, comprensión de la red, limitaciones de tiempos y recursos, también económicos, matriz de elasticidad, probabilidad de retraso. Por otra parte, se encuentra la ejecución y el control, en las cuales va la aprobación del proyecto, órdenes de trabajo, gráficas de control, reporte y análisis de los avances y toma de decisiones y ajustes. Ejemplo, a continuación se presenta un resumen de las actividades que requiere un proyecto para completarse. El tiempo de duración de cada actividad se encuentra en semanas y se solicita que se estime la duración total del proyecto a través del método CPM. Para esto es necesario construir el diagrama identificando las relaciones entre las actividades y con el objetivo de resumir la metodología se incorporará mediante el cálculo de la holgura para cada actividad junto con la identificación de la ruta crítica. Entonces, primero se construye el diagrama identificando cada actividad en un círculo con su nombre respectivo y entre paréntesis el tiempo estimado de duración.
También es importante tener en cuenta las flechas, que son los que nos señalan la relación de precedencia entre cada actividad. Segundo, se identifica para cada actividad los indicadores IC y TC. Posteriormente, se obtiene el IL y TL para cada actividad. Bueno, entonces tenemos como solución que F solo puede comenzar una vez terminadas las actividades D y E, y que para C el inicio más cercano es 8. Esto porque C solo puede comenzar una vez terminadas A y B, siendo B la que más se demora y termina en 8. Y el término más cercano es 20, dado que la actividad C se demora 12 semanas. Por otra parte, H es la que más se demora, 49 semanas, y por tanto, cuando es lo más tarde que podría terminar H sin retrasar el proyecto TL, que son las 49 semanas. Por tanto, si lo más tarde que se puede terminar H es 49, lo más tarde que se puede comenzar para cumplir este tiempo sería 41, ya que H dura 8 semanas y su holgura es 0, igualmente que la holgura de E es 0, la de B es 0, mientras que la de A es 2, la de D es 2, la de G es 3. Entonces, hay que notar que las actividades con holgura igual a 0 corresponden a las actividades de la ruta crítica. Adicionalmente, un proyecto puede tener más de una actividad crítica, más de una ruta crítica, como se muestra en el gráfico. Y pueden observar la solución, y que la ruta crítica única está conformada por las actividades B, C, E, F y H con una duración total de 49 semanas. Gracias por su